Hola, hoy les vamos a hablar de la replicación de DNA en procariotes y eucariotes. Comencemos. Vamos a partir de una doble cadena de DNA, de la cual vamos a tomar un punto conocido como origen de replicación. La replicación inicia con una enzima conocida como topoisomerasa, la cual es encargada de desenrollar el ADN, permitiendo la acción de las helicasas, cuya función es romper los puentes de hidrógeno. En este sentido, vamos a obtener dos cadenas sencillas. La cadena azul, que vamos a conocerla como cadena líder o continua, y la hebra negra, conocida como discontinua o rezagada. La cadena azul va a tener un extremo inicial, 5' y uno final, 3'. Inversamente, la cadena negra va a tener un final 5' y un extremo inicial 3'. Teniendo claro esto, vamos a conocer que la replicación ocurre en sentido contrario. Va a tener un sentido 5' a 3'. Retomando el esquema anterior, debemos recordar que las helicasas son las encargadas de romper los diferentes puentes de hidrógeno. Entonces, vamos a tener dos hebras sencillas. La superior la vamos a conocer como hebra líder y la inferior como hebra rezagada. Antes de esto, tenemos que tener en cuenta que para que las hebras no se unan, puesto que su naturaleza es reunirse, vamos a tener las proteínas de unión de cadena sencilla, que, para aclarar, no permiten que se unan las cadenas. Respecto a la hebra líder, vamos a tener la enzima DNA polimerasa tipo 3, la cual está encargada de sintetizar los diferentes nucleótidos, completando así la cadena molde, aclarando que siempre va a ser en el sentido 5', 3'. Respecto a la cadena rezagada, tenemos que continuar con el principio de que la replicación se realiza de 5' a 3'. Y puesto que aquí la helicasa va a ir separando de 3' a 5'. Entonces entran en juego varias enzimas. La primera es la DNA primasa, la cual introduce el primer, que es un fragmento de RNA, y va a ser el punto inicial de la replicación, de la cual una DNA polimerasa tipo 3 va a ir sintetizando fragmentos de DNA conocidos como fragmentos de Okazaki. Ahora bien, necesitamos que el RNA del primer sea reemplazado por DNA. Entonces, la DNA polimerasa tipo 1 va a reemplazar el RNA por DNA. Pero las uniones que va a realizar no son tan fuertes como las que deberían quedar en la cadena totalmente replicada. Entonces, la ligasa es la encargada de unir y, como su nombre indica, de ligar lo que se está replicando. Ahora vamos a hacer un paralelo entre replicación de procariotes y eucariotes, teniendo claro que las dos replicaciones son bastante similares, como podemos ver. Su diferencia es en cuanto a las enzimas que actúan en la replicación. Las dos van a tener la helicasa encargada de romper los puentes de hidrógeno. Y en el mismo sentido van a tener proteínas encargadas de no permitir la unión de las dos hebras. En eucariotes conocidos como RPA, factores que no permiten la reunión de las cadenas, y en procariotas conocidas como proteínas de unión. Ahora bien, aquí vamos a tener la hebra líder, que en el diagrama, en este lado, vamos a tener a las procariotas, en un sentido 5', 3', y en eucariota 3', 5', 3'. Y de igual forma vamos a tener la DNA polimerasa tipo 3 en procariotas, pero en eucariotas vamos a tener la polimerasa delta. Respecto a la hebra rezagada, vamos a tener, como dijimos anteriormente, la DNA primasa, que va a estar encargada de poner el primer de RNA. Y por el contrario, en eucariotas vamos a encontrar la polimerasa alfa. Respecto a la ligasa en procariotas, en eucariotas su igual, o el que va a cumplir la misma función,
se denomina ligasa tipo 1. Bueno, eso es todo respecto a la replicación de DNA en procariotes y eucariotes. Bye.